en nuestros días, nos guste o no, nos cuadre o no nos cuadre, nos guste o no nos guste, no. Pero al final de cuentas, este kernel está presente, ¿ok? Pregunta, levanten la mano. ¿Quiénes utilizan a diario el kernel de Linux? A ver, tenemos 1, 2, como que sí, como que no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren, fácil como la mitad no utilizan el kernel de Linux. Y aquí viene la pregunta interesante. Levante la mano, ¿quién tiene un perfil en Facebook? Levante la mano, ¿quién tiene un teléfono inteligente con el sistema operativo Android? Levante la mano, ¿quién alguna vez en su vida ha hecho un tweet? Levante la mano, quien al menos una vez en su vida le ha hecho una pregunta al señor Google, es decir, ha googleado. Pues bueno, todos aquellos que están por acá, o sea, ¿tú nunca le has preguntado a Google? Ya salió el sabio de la conferencia, ¿eh? Muy bien. No es cierto. Ojo, esto quiere decir que prácticamente alguna vez en su vida han utilizado el kernel de Linux, porque toda esta tecnología forzosamente bajo los sistemas operativos en los cuales están trabajando utiliza el kernel de Linux. Es más o menos para que se den una idea cómo el software libre a través de su máximo exponente hoy en día llamado Linux, a través del kernel obviamente, es la mejor representación de una tecnología que puede llegar a ser el eje en cada una de tus vidas, ¿ok? Bienvenidos, y antes que otra cosa, y antes de seguirle haciendo el bla bla bla, me presento con ustedes. Yo soy ingeniero en tecnologías de la información. Simple y sencillamente, soy un ingeniero que tiene ciertos conocimientos en sistemas, en redes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para que se escuche más bonito, lo que es el tópico de estos días es tecnologías de la información, TI, y así como que, ay, qué padre, qué chido, ¿verdad? Pregunta, muchachos, ¿de qué parte de la República nos están acompañando hoy? ¿De qué parte? Levanten la mano los chilangos. A mendigos, si se reproducen como gremlins. Ok, levanten la mano los de Jalisco. No, retiro lo dicho, ya vimos quiénes son los gremlins. Es que estos días ha estado lloviendo entonces. Ok, Zacatecas, ¿dónde estás? Zacatecas, que no te veo. Por allá ya tenemos algunos de Zacatecas. Sí, también acá están los de Zacatecas. Gracias. Ok. La parte interesante de todo esto, muchachos, y por qué se los estoy preguntando, es porque a mí me toca representar lo que viene siendo una marca en México. ¿Alguien sabe lo que es una distribución Linux? ¿Alguien sabe? Acá, este muchacho. ¿Tienen un micrófono que nos presten, por favor? Gracias. Rolando, del Tecnológico de Toluca. Gracias, Rolando. ¿Qué es una distribución? Y lo malo es de que dijéramos fue una chava y fue un chavo. Ok, está bien, no discriminamos. Acá, Rolando, ¿qué es una distribución Linux? Yo solo uso Windows. A ver, ¿dónde está? Espérense, que ya se nos acaba de caer la conferencia, es más. Paren todo, los escenarios, los demás. Ya se acabó el Campus Party, vámonos. O sea, bueno, está bien. Ok. Una distribución Linux, simple y sencillamente, es algo que vamos a ver más adelante. O sea que, ¿vale? Soy un miembro activo de la comunidad de OpenSUSE. Asimismo, tengo el honor de haber fundado la comunidad de OpenSUSE en México. ¿Sí? Aquí, de hecho, ahorita varios de los compañeros que andan aquí conmigo, obviamente son fieles seguidores de esta distribución. Y aunque les puedo decir que no es una de las más conocidas en México, al menos en la comunidad europea, sí. ¿Y saben por qué? Porque es una distribución que prácticamente tiene el sabor alemán. Y yo les pregunto, ¿conocen algún producto alemán que prácticamente todo mundo tenga idea o tenga noción de que existe? ¿Sí? ¿Qué dijo? Arma Mortal. No, eso es una película.
O sea, El antivirus Avira. ¿una combi? No, el antivirus Avira. ¿Cuál? ¡Un antivirus! ¿Un antivirus? ¡Sí! Oh my goodness, un antivirus. Ok, un antivirus. Pero algo más conocido como tal, nos dijo Audi. Todos saben lo que viene siendo la tecnología de Audi, o al menos conocen los automóviles Audi, aunque sea por una fotografía, un video, etcétera, ¿cierto? Audi, junto con BMW y Mercedes-Benz, son de las tecnologías automotoras, al menos que es de lo mejor comercialmente hablando. Y eso comercialmente hablando entre comillas, porque obviamente no son muy baratos que digamos, pero comercialmente hablando de lo mejor que existe. Y eso es algo muy similar a lo que ha pasado dentro de lo que viene siendo la tecnología del software libre a través de Linux. Y OpenSUSE es una de esas tecnologías. ¿Por qué? Porque OpenSUSE proviene de algo llamado SUSE. En pocas palabras, para quien no me lo entienda, SUSE. ¿Alguien ha oído hablar de SUSE? O pronunciado mejor, SUSE. Ok, por allá tenemos a dos. Uno está bien entrado, está ahí jugando un rato con el Windows. Por allá atrás están levantando la mano. ¿Cuál? Windows Vista, no, gracias. Eso se los dejamos a los de Zacatecas que andan por acá, ¿no? Aparte, toda esta charla viene porque a final de cuentas, lo que yo ando promoviendo ahorita, con esta parte de entender el kernel de Linux, es que más allá de que sepas cuál es la distribución que debes de estar utilizando, es número uno, hay que entender cómo funciona, por qué funciona, y a final de cuentas, entonces sí, empecemos a trabajar con esto, ¿ok? Y todo esto se basa en un proyecto que ahorita, por ejemplo, se llama el OpenSUSE Academy, las academias OpenSUSE. ¿Alguien ha oído hablar de las academias Cisco? ¿Sí? Bueno, para que se den una idea, el proyecto del OpenSUSE Academy o de las academias OpenSUSE es algo muy similar, ¿sí? Y la idea es de que ustedes, como estudiantes, dentro de las instituciones educativas que lleguen a estar enroladas en este proyecto, prácticamente obtengan certificaciones a nivel internacional, como lo es el SUSE Certified Linux Administrator. Repitan conmigo, SUSE Certified Linux Administrator. ¿Qué? Pues si no es de risa. O sea, a final de cuentas, muchachos, ustedes la puedan obtener con un valor de menos de 800 pesos. Ojo, porque si vas y la tomas a valor comercial, pagas 25,000 pesos. ¿Ok? Para los interesados, luego se vienen por acá. Digo, es que es el comercial, no nos lo vayan a cobrar ahorita, pero en fin. Ok, y por último, tengo el honor también de estar coordinando el laboratorio de software libre de la subsede que se encuentra en el Estado de México. ¿Por qué? Porque la sede original se encuentra en el Estado de Zacatecas. Aunque los de Zacatecas utilizan, creo que Windows Vista, pero en fin. No es cierto, ingeniero Manuel, no es cierto. Los de Zacatecas tienen el primer laboratorio nacional de software libre. Y para mí es un honor el poder representarlos también a ellos. Cuando tengan la oportunidad, acérquense al Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, en donde se encuentra el laboratorio de software libre. Van a encontrar tecnología de punta con una infraestructura, vamos a decirlo así, de primer mundo. Muy, pero muy bueno. Pero ahora sí entremos en materia. Tan fácil y tan sencillo. Me van a decir, bueno, ¿y qué es el kernel de Linux? Para pronto, ¿qué es un kernel? Si ustedes googlean, y cuando digo ustedes googlean, quiere decir que están utilizando el kernel de Linux, ¿cierto? Y eso ya lo platicamos. ¿Ok? Si ustedes googlean, aunque estén utilizando su sistema operativo Windows 98 o Windows, ¿cuál es el otro? ¿Cuál es el último que está ahorita? ¿Cuál? Windows Me. Windows Me. Aparte del Windows Me, ¿cuál otro hay? Que están utilizando ahorita todavía. Windows 7, ok. Acá. El 7 también. Se ve inmediatamente que utilizan software libre, muy bien. A final de cuentas, muchachos, el kernel en sí, el kernel de Linux, es el encargado de poder tener una comunicación entre lo que viene siendo el software y el hardware en nuestra computadora. Eso es lo que hace el kernel. Aquí viene una parte interesante. ¿Quién creó este kernel?
No, no fue Bill Gates, tranquilo, ¿qué pasó? Steve Jobs, no, menos. Ahora, pues no. A ver, alguien por favor, ¿cuál? Ah, ya se escuchó mejor, Linus Torvalds. Ok, es muy cierto. El creador de este kernel fue alguien llamado Linus Torvalds. ¿En qué año? En el 91, muy bien, en el año de 1991. Pero cuando él lo crea, él tenía una ideología o algo muy marcado en su mente para poder estar trabajando prácticamente en este proyecto. Antes de que él hiciera el kernel de Linux, ya existía un proyecto que englobaba un sistema operativo llamado GNU. ¿Ok? ¿Quién creó el proyecto GNU? El señor Richard Stallman. Ajá. Pudiéramos decir que es el changoleón americano, pero en fin. Exactamente, fue el señor Richard Stallman. Y la ideología de Richard Stallman era empezar a tomar las necesidades que tenías tú como usuario final y emprenderlas a mejoras sin buscar un beneficio en concreto. ¿Por qué? ¿Quién es el máximo representante en cuestión de mercadotecnia de software a nivel mundial? ¿Quién es? ¿Mande? Bill Gates, primer seguidor, ¿ok? Ya tenemos, van saliendo que Windows, que Bill Gates, luego vamos viendo en dónde estamos parados, muy bien, ¿sí? Bajo esta ideología, muchachos, lo que nosotros tenemos con el kernel de Linux es simple y sencillamente una necesidad que se permeó para que prácticamente tú tengas el libre albedrío de poder decidir qué estás haciendo y cómo lo puedes mejorar. Esa es la ideología del software libre y sobre todo esa es la ideología que trae el kernel de Linux. ¿Cuáles son las funciones que tiene en sí el kernel? Las funciones son estas: la administración de la memoria en todos los programas y los procesos que se estén ejecutando. Número 1, repito, la administración de todos los programas y de todos los procesos que en ese momento se estén ejecutando. Número 2, administrar el tiempo de lo que viene siendo el procesador con el que se esté trabajando dentro de lo que vienen siendo programas, ¿sí?, que estemos utilizando. Es decir, agarra lo que viene siendo el procesador y lo empieza a ejecutar de tal manera que sepa cómo debe de estar trabajando de acuerdo a los programas o a los procesos que en ese momento se estén ejecutando. Número 3, es el encargado de que podamos acceder a todos los periféricos y todos aquellos dispositivos, hablando desde el punto de vista de hardware, que tengamos conectados a nuestro equipo. En pocas palabras, para que se entienda mejor, todo el mundo conoce o ya sabe de que se fugó el Chapo Guzmán, ¿cierto? Ok. Para el que me diga o me ponga el ejemplo, de acuerdo a como lo acabo yo de describir, de cómo podemos meter esos 3 procesos en la fuga del Chapo Guzmán, le regalamos un disco de OpenSUSE 13.2. La última versión y por lógica, las últimas versiones del kernel. Ojo, porque una cosa es la versión del kernel y otra muy diferente la versión del kernel de las distribuciones que estamos utilizando. Ok, entonces piénsenle y al final me dicen, ya tenemos un ganador. A ver, préstenme el micrófono, por favor, de aquel lado. Caray. Nada más, ojo, no me vayan a dar la versión del teacher Joaquín López Dóriga, esa no vale, por favor. A ver, tu nombre, por favor, ¿de dónde nos...? Jair Linares, de Tlaxcala. ¿Cómo te llamas? Jair Linares, de Tlaxcala. Jair Linares, de Tlaxcala. Ok, Jair. Sí, bueno, ahorita imaginándome, así maquilando, si entendemos a este señor, al Chapo Guzmán, que hace las veces de distribución o sistema operativo del kernel de Linux, él tuvo que gestionar en primera instancia al hardware, que sería la maquinaria, la herramienta y todo lo que se llevó para construir el túnel, además de los procesos. Entendiendo a los procesos como bueno, puede haber procesos dentro del penal, procesos fuera del penal que él tuvo que gestionar, controlar para que pudiesen trabajar en armonía y en conjunto, que es lo que hace precisamente una distribución del sistema operativo Linux. Además de lo que mencionaba de la gestión de la memoria,
pues por todo el proceso que tuvo que llevarse para decir qué se hacía primero, qué se hacía después, y algo que también hace el kernel de Linux, que es la asignación de los recursos, ¿no? ¿Cuántos recursos se le va a asignar al ingeniero? ¿Cuántos recursos se le va a los celadores? ¿Cuánto al director de penal? ¿Y cuánto aquí a mi compañero? Que es nada. Eso sería, bueno, así se me ocurre ahorita maquilando. Ok, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a Yair de Tlaxcala. Y por favor le hacemos entrega de su obsequio. Un aplauso para Yair, por favor. Ojo, la idea de la dinámica que acaba de pasar ahorita es prácticamente, vamos entendiendo de lo que estamos hablando y vamos poniéndolo en práctica a algo cotidiano para que lo puedas entender mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pueden explicar una cierta situación y a lo mejor esa situación viene con un cierto tecnicismo y a lo mejor el tecnicismo es lo que no entendemos, pero si tú lo acoplas a tu vida cotidiana es mucho más fácil que vayas entendiendo todo este tipo de situaciones, ¿ok? Prácticamente con lo que se viene viendo ahí, el kernel de Linux dentro de las funciones es esa: toma como tal procesos, toma como tal configuraciones, toma como tal a todo aquello dispositivo de hardware que encuentre, y en automático, ¿qué es lo que hace? Simple y sencillamente se lo lleva al usuario. ¿Cómo? A través de lo que viene siendo el equipo de cómputo, ¿ok? Pero hay una situación interesante y ahorita más adelante la vamos a ver. ¿Cómo llega un punto en el que el kernel queda prácticamente dormido? Y ahorita lo vamos a ver. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que el kernel en ese momento ya no está funcionando. Hay otro proceso ahí que entra, ¿ok? ¿De dónde lo podemos descargar? Ustedes se van a preguntar, bueno, nos estás hablando del kernel y pues ya nos dijiste de dónde viene, quién lo creó. Es más, ya hasta sabemos que igual el Chapo Guzmán se puso a pensar cómo funciona el kernel para poderse escapar, ¿ok? Pero ¿y esto de dónde lo podemos obtener? Si nosotros entramos directamente a lo que viene siendo un navegador web, podemos accesar a www.kernel.org y en automático vamos a poder descargar las últimas versiones que se han visto a la luz, desde lo que viene siendo la versión que viene siendo la Release Candidate, o sea, las versiones de prueba, y obviamente la versión estable más las versiones anteriores de esta. ¿Y esto para qué? Depende mucho de cuál sea la necesidad que tú llegues a tener en tu sistema o para qué lo quieras trabajar, porque obviamente esa sería la que tú estás ocupando. Una pregunta rápido y vamos a dar otro regalo. No, ya me lo robaron. Acá está. Ya se parecía como que en Chabelo y la catafixia, perdón. Una memoria de nuestros amigos de OpenSUSE, ¿ok? Una memoria. Aquí viene la pregunta. Quiero que me digan cuál es el proyecto que a la fecha prácticamente todos traemos utilizando, que está basado o que fue desarrollado inicialmente tomando las bases, o al menos descargaron como tal la fuente del kernel de Linux. Acá. ¿Cuál? Android. Sí se la ganó. Está bien. Pásale, por favor. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Daniel, ¿de dónde vienes? Chilango. Ok. De Naucalpan. Ay, por favor. Los de Naucalpan son chilangos. ¿A quién quieres engañar? Pero en fin. Ok, gracias a nuestro amigo el chilango renegado. Muy bien. Hasta lo que era la versión 2.6 teníamos dos tipos de versiones. La primera, la versión de desarrollo, y esto se lo estoy explicando porque obviamente a lo mejor por ahí de repente alguien va a llegar a encontrar, no, pues si yo antes utilizaba la versión de desarrollo y pues, ¿cuál? Si yo ya me metí a la página de kernel.org y no encuentro eso. No, porque esto fue todavía hasta la versión 2.6. Ahora, para la versión de desarrollo, simple y sencillamente, como se explica, era una parte experimental y que obviamente los desarrolladores utilizaban para programar, comprobar y verificar las nuevas características. Es más, algo así como que vamos a echar a perder y sobre de que estamos echando a perder, pues vemos qué es lo que podemos ir mejorando. Esa era la parte de la versión de desarrollo. Y después obviamente ya estaba lo que es la versión de producción. Y la versión de producción no es lo que simple y sencillamente dice su nombre.
lo que ya estamos trabajando, lo que ya debe de estar funcionando dentro de lo que es en sí el kernel. Y a la fecha, lo que nosotros llegamos a descargar es precisamente eso, una versión de producción. ¿Ok? ¿Cuáles son las versiones que podemos encontrar para lo que viene siendo el OpenSUSE? Porque, ojo, cada una de las distribuciones que conocemos en Linux tienen una faceta muy interesante. En un principio yo les dije, yo represento como tal una marca en México, y esa marca se llama OpenSUSE. OpenSUSE lo que hace es empezar a trabajar con lo que viene siendo una serie de elementos que le permiten empezar a hacer una diferenciación entre lo que vienen siendo el kernel a lo que ellos trabajan. Y en pocas palabras están sacando las propias versiones de OpenSUSE para poder saber cómo lo pueden ir aplicando. Y esto se debe de entender, que prácticamente la gente que está desarrollando pueda estar compartiendo con los usuarios finales cada uno de los elementos que vamos a encontrar aquí. La primera es el debug. Número uno, ¿qué es lo que hace? Aumenta una salida de depuración. ¿Y esto para qué lo hace? Para empezar a encontrar lo que son fallos. ¿Ok? Número uno, empiezan a forzar lo que están trabajando. La otra, la que es por default, prácticamente es el kernel por defecto que ya utiliza OpenSUSE. ¿Dónde está Yair, el de Tlaxcala? Tú te ganaste el disco. Lo que tú vas a encontrar en ese disco es una distribución que tiene por defecto el kernel default. ¿Ok? Eso es lo que tú vas a encontrar ahí. Después viene una versión PI. Esta versión PI no es que más prácticamente en donde se empiezan a acceder direcciones a la misma memoria, y en ese sentido habilita una opción de lo que significa seguridad no ejecutar. ¿Y qué quiere decir? Que prácticamente cierra todo y no permitas que nada entre y nada salga. En pocas palabras, aquí la parte interesante de este kernel es de que empieza a cerrar todo lo que ustedes sí puedan imaginar. Pregunta: para que yo tenga un ataque desde el punto de vista interior o desde el punto de vista exterior, forzosamente un atacante mal mencionado como hacker, y ahorita me van a explicar por qué mal mencionado, pudiera llegar a vulnerar o a infiltrarse en mi sistema. ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo que está haciendo es empezar a buscar todos esos puntos o todas esas puertas abiertas, y lo que hace esta distribución es cerrar todas esas puertas abiertas. ¿Por dónde puede una persona o un atacante entrar a un sistema? ¿Quién me dice, por favor? ¿Por dónde? Acá. Por los puertos, ok. Y tenemos puertos marítimos. No, eso no. Pues no, que por los puertos. Puertos lógicos. Lo que un sistema utiliza son puertos lógicos. Los puertos físicos, ¿en dónde se encuentran? En el hardware, correcto, en el hardware. Mejor ejemplo de un puerto físico, ¿cuál es? Una USB, correcto. Ajá. En el caso de los puertos lógicos, son todos aquellos que le permiten al sistema poder interactuar con las indicaciones que se tengan a través del usuario final. Un ejemplo claro, todos han oído hablar del puerto 80. ¿Sí? El puerto 80, ¿qué es lo que me permite comunicar? ¿Vale? Un acceso a internet. En pocas palabras, el puerto 80 lo que me permite, más que a internet, es genera una conexión a través de un protocolo, ¿sí? De lo que viene siendo un lenguaje de hipertexto, el HTTP que todos conocemos, y que sirve para poder visualizar en su esencia código HTML, aunque ahorita como tal ya hay más tecnología que ya se engloba lo que viene siendo el HTTP, pero en sí podemos utilizarlo para lo que viene siendo desde el punto de vista local. Por ejemplo, si estás haciendo un servidor web y quieres hacer tus pruebas locales, no necesariamente tuviste que salir al internet, lo hiciste de manera local en la máquina, o en lo que viene siendo una red de área local. Tú puedes conectar, como dice ya la supuesta definición que todos conocemos, que una red local es la conexión de dos o más computadoras o dispositivos dentro de un mismo espacio predeterminado, en pocas palabras, dentro de un mismo segmento.
Pero al mismo tiempo, también lo podemos hacer ¿hacia dónde? Hacia lo que es, en este caso, conexiones de redes WAN. Es decir, redes que no están directamente o físicamente instaladas dentro del mismo espacio de trabajo. ¿Ok? Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos cerrando todo este tipo de elementos para que no tengamos ataques. ¿Ok? Es lo que van haciendo cada una de estas versiones que trabajan el equipo de desarrollo de OpenSUSE. ¿Ok? Y este que está ahí, el mismísimo Vanilla, y no se refiere al mendigo rapero ese de los 90, Vanilla Ice, es otra cosa. ¿Ok? Vanilla como tal es el kernel que tú puedes encontrar y que se encuentra específicamente en la dirección de kernel.org. Y es prácticamente el kernel en su más estado natural. Es decir, es el kernel puro. Si tú quieres trabajar algún día con lo que viene siendo el kernel de Linux, desde lo que viene siendo cero, es decir, que nadie prácticamente le haya metido mano, ni los de OpenSUSE, ni los de Debian, ni los de Ubuntu, ni los de Kubuntu, Subuntu, Midbuntu, Tubuntu, el Ubuntu de ella, el Ubuntu de todos, porque ya carajo, hombre, ¿cuántos forks han sacado? Pobrecito, ya déjenlo descansar. No, hombre, de veras, manchados, pero bueno. Tenemos también el kernel que se basa en Zen. ¿Cuál es el kernel que se basa en Zen? Zen es una máquina virtual que viene prácticamente ya agregada por default con la distribución OpenSUSE. ¿Ok? Y también, si quieren trabajar para hacer mejoras dentro de esta misma máquina virtual, pueden utilizar esa versión de kernel. Y la otra, la Fail and Safe. Prácticamente lo que ustedes pueden encontrar dentro del kernel, con esa coletilla que hasta la fecha no he entendido por qué le dicen así, pero eso, digo, lo malo es de que así sale la traducción. ¿Ok? Esa coletilla, en pocas palabras, cuando dice esa coletilla, quiere decir, ustedes saben lo que viene siendo el modo a prueba de fallos, ¿sí? A ver, más fácil, levanten la mano quien utiliza Windows, ¿no? Porque creo que ya estoy dudando aquí de cómo estamos. Levanten la mano, con toda confianza, pues total, digo, todos nos podemos equivocar, ¿no? ¿Ok? 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 Híjoles, Windows 98 no está más canijo, pero en fin. Ok, lo que me encanta es de que unos cuantos levantan la mano y otros nada más voltean y se quedan viendo, ¿no? Así que, pero bueno, en fin. La idea del Fail and Safe, ¿sí? Es decir, del modo a prueba de fallos, prácticamente lo primero que hacemos es asociarlo ¿con quién? Con un sistema operativo que es inestable como él solo. Y seamos honestos, ese sistema operativo se llama Windows. Y digo con toda franqueza, yo, fíjense, no hace mucho, estaba pequeño, no hace mucho, yo me inicié con un sistema operativo llamado Windows. A la mayoría, ¿quién no se inició en Windows? ¿Quién dijo, no, yo siempre he utilizado Mac? Siempre he sido usuario Mac y a la fecha. Levanten la mano, por favor. Oye, amigo, ¿y el de Mac por acá? Bien, ¿eres de la UNAM? Ok, tenemos a los maqueros. Maqueros, ¿a dónde está su Dios ahora? ¿Dónde está su Dios, maqueros? Muy bien. Aquí la parte interesante es que nosotros hemos visto cómo trabaja el kernel de un sistema operativo llamado Windows. Pregunta, y con toda franqueza, ¿es estable ese sistema operativo con ese kernel? Seamos honestos. De todos los usuarios que utilizan Windows en esta charla, ¿quién no ha visto alguna vez en su bendita vida la famosa pantalla azul? Levanten la mano con toda franqueza. ¿Quién no la ha visto? Tenemos 1, 2, 3, 4. Van pasando por allá afuera y no saben ni de qué estamos hablando, pero en fin. 4. ¿Quién más por acá? ¿Alguien más gritó? 5. Y todos esos que acaban de levantar la mano no se ganarán el reino de los cielos porque están mintiendo. Y lo sabemos. ¿Ok? Entonces la idea, no es cierto. Entonces la idea de esto es precisamente que todo este tipo de situaciones, vamos a llamarlas interesantes, el equipo de desarrollo nos empieza a mostrar a través de lo que viene siendo una manera de estar trabajando con el kernel de Linux, que tú las vayas entendiendo. Es decir, quieres ver cómo trabaja un modo
a prueba de fallos, bájate esta versión del kernel y vas a poder entender cómo está funcionando. ¿Quieres ver cómo trabaja una máquina virtual llamada Zen? Sin ningún problema, bájate esta versión del kernel y vas a poder empezar a trabajar. Y aquí la parte interesante, ¿para qué empiezas a trabajar? Tú, como posible candidato, puedes llegar a convertirte en un miembro más del equipo de desarrollo. ¿Cómo? Dependiendo de los aportes que tú hagas. Y bajo esta ideología, conforme ellos lo van verificando, se empieza a dar la red de conocimiento. Y esa parte es lo que prácticamente todos venimos a buscar a eventos como Campus Party. Empezar a retroalimentarnos entre sí. ¿Ok? Habrá algunas cosas que son buenas y que nos las llevamos. Habrá algunas otras que no tanto. Y de todos modos no las llevamos. Pero en fin, ya venían junto con el paquete, ¿no? Pero bueno. Si ustedes quieren ver la imagen, pues alguien nos está chamaqueando. Si ustedes quieren descargar alguna de estas versiones, les digo prácticamente cuál es la dirección. OpenSUSE.org, vamos a decirlo así, OpenSUSE.org, diagonal, OpenSUSE, guión medio, kernel.git. En pocas palabras, se van al espacio de Git que tiene OpenSUSE y ahí pueden encontrar estas versiones que pueden trabajar para poder estar buscando desarrollo dentro de lo que viene siendo el kernel de Linux. ¿Ok? Ahora la parte interesante, ya vimos lo que es el kernel, ya vimos cuáles son sus funciones. Pues ya vimos que OpenSUSE también está trabajando sobre las propias versiones del kernel para que ustedes, pues ahora sí que vayan probando y obviamente el equipo de desarrollo vaya teniendo todavía un mejor proceso para poder seguir trabajando. En este caso, la parte interesante aquí es, bueno, si tenemos un kernel, el kernel forzosamente en algún momento cuando yo prenda la máquina tiene que entrar a funcionar. Pero ojo, el kernel no entra en automático. Lo primero que pasa, y así se los digo, cuando ustedes se levantan, entonces, por ejemplo, lo que tú estás haciendo ahorita, ¿sí? Le estás como si fuera gato. Y hasta acá se escucha cómo está ronroneando, pero bueno, está bien. Ojo, lo que tú tuviste que hacer primero es acurrucarte como lo estabas haciendo. Después, postraste tu mano en el pecho de tu amado. Ay, qué jalado. Y después lo empezaste a acariciar. Y en ese momento, si tú hubieras visto la cara de tu galán, hubiera sido que... Pero en fin, son de las grandes historias que se viven en Campus Party. Ojo, todo llevó un proceso. ¿Ok? Para que él hubiera puesto esa cara, primero tuvo que haber pasado todo lo demás. Se escuchó medio feo. Ok. La idea es la siguiente. El proceso como tal generado inicia ¿en dónde? En algo que todos conocemos como la BIOS. ¿Quién me dice, por favor, qué es la BIOS? Acá de este lado. Lo prendemos, de favor. Basic Input Output System, ¿cierto? Correcto. Prácticamente, sí, son las entradas y salidas básicas que se le van a dar al sistema. ¿Correcto? ¿Cómo te llamas? Pablo. ¿De dónde nos visitas, Pablo? Eres de Guadalajara. ¿Escuela? ¿De la vida? Ok, está bien, también es válida. Ok. Ok, y eso es bueno. A eso se le conoce autoaprendizaje. Lo que tú me dices, lo que yo he aprendido de Linux y a lo mejor de algún otro tema, lo he aprendido por mi cuenta. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque estás generando un autoaprendizaje. Ojo, muchas veces cuando no llegas a tener el recurso o simple y sencillamente hay una situación por la cual no te permite poder estar en una área, vamos a llamarlo así, en donde tú puedas estar aprendiendo ese conocimiento y tú lo generas desde el punto de vista autónomo, acabas de hacer prácticamente
lo que el ser humano hace mejor, que es empezar a generar él mismo lo que es el aprendizaje y empieza a generar una expertise. ¿Y esa expertise a dónde lo va a llegar? Lo va a llevar a poder desarrollar o a poder superarse. Y eso es lo mejor que muchas veces nos llega a pasar con el software libre. ¿Ok? Ok, entonces gracias Pablo, ¿verdad? Gracias Pablo. Después, cuando se inicia la BIOS, el automático lo único que hace que es reconocer el hardware. Vamos a reconocer los fierros. ¿Ok? ¿Qué pasaría si el hardware no me reconoce el disco duro? Voy a poder accesar a todo el contenido que yo tengo a través de una interfaz bien bonita gráfica. Pregunto. Si no me detecta el disco duro, ¿voy a poder accesar a todo el contenido que yo tengo en mi equipo? Dice compañero, se puede crear una interfaz gráfica, aunque, ojo, mi información la tengo en el disco duro, y si no me reconoce el disco duro, yo creo que ya va a haber problema. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace entonces la BIOS? Reconocer todo lo que tengo del hardware. Después viene algo que se le conoce como el Master Boot Record. ¿Han oído hablar del Master Boot Record? ¿Sí? Simple y sencillamente es el registro maestro para poder empezar a hacer un lance de algo que nosotros conocemos como... ¿Mandé? ¿Qué es lo que hace la Master Boot Record? Acá. No seas malitos, tenemos el de favorzote, ¿no? Gracias. ¿Qué hace el Master Boot Record? Lanzar el gestor de arranque. ¿Mandé? Ejecutar el gestor de arranque. Correcto, ejecutar el gestor de arranque. El Master Boot Record lo único que hace es, a ver, momentito, debe de haber un elemento que prácticamente le ayude a todo un conjunto de programas a poder salir a la luz. Para eso está el Master Boot Record. Y lo curioso es de que el Master Boot Record única y exclusivamente pesa 512 bytes. Así de pequeñito es y así de importante es. El gran problema es que cuando le estamos metiendo la mano a lo que vienen siendo los comandos y no sabemos, y de repente MBR, pues quién sabe, yo nunca lo instalé, ha de ser un virus, ¡pum! Lo que acabas de hacer es, le diste en toda la torre al que prácticamente va a decidir qué es lo que tiene que salir en cuestión de sistema. Le acabas de dar en toda la torre y bueno, pues mi amigo, ni cómo ayudarte, ¿no? Después viene obviamente el gestor de arranque, aunque aquí el más conocido es uno llamado como Groove. ¿Cuál es la idea o cuál es la función principal del gestor de arranque? Correcto, elegir un sistema operativo. Ojo, la BIOS ya detectó todo el hardware y dentro de eso obviamente viene el disco duro, en donde normalmente ¿qué tenemos alojado? Pues un sistema operativo. Para esto entra el Master Boot Record y manda llamar a alguien llamado Group. Y el Group, ¿qué es lo que hace? Una vez reconocido el disco duro y atendiendo la petición del Master Boot Record, busca qué es lo que tenemos instalado y en ese momento tiene que hacer una presentación. Pero antes de hacer la presentación tenemos un elemento muy interesante que es el tema principal del día de hoy, llamado kernel. Y el kernel lo que hace es prácticamente, ¿han visto alguna vez para la gente que trabaja con Linux cuando manda esos mensajitos que dice sockets y empieza a sacar un montón de numeritos medio raros? ¿Alguien ha visto eso? Todas esas son las interrupciones. ¿Y qué son las interrupciones? Son los testeos que prácticamente le empieza a mandar a todo lo que conlleva el poder levantar un sistema operativo. En pocas palabras, empieza a ver que todo esté como debe de estar. ¿Por qué? Porque obviamente cuando empieza a hacer los testeos, verifica que cada uno de estos elementos tenga sobre todo un controlador o un firmware, también conocido, para que pueda funcionar.
¿Y a qué nos referimos con esto? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo este equipo de cómputo y por alguna extraña razón no tengo el firmware o el controlador de la tarjeta de red inalámbrica? Pregunto, ¿me voy a conectar a la red inalámbrica que en este momento están trabajando en Campus Party? Nunca. ¿Ok? El kernel es lo que hace, empieza a hacer solicitudes y cuando no encuentra algo, en automático manda o despliega un mensaje: error, no se encontró el kernel de tal dispositivo. ¿Ok? Esa es la parte interesante en donde el kernel tiene que estar funcionando, reconociendo, porque recordemos, el kernel lo que hace es tener en conjunto todos los elementos, y una vez que tiene todos esos elementos, tiene que ver la manera de que trabajen. ¿Para qué? Para que el usuario final pueda trabajar con lo que es el equipo que tiene en ese momento enfrente. Si no lo hace, en ese momento no vamos a tener nada. Para que este proceso suceda, tenemos dos etapas. La primera etapa, ¿cuál es? Número 1, se supone que tenemos un archivo de imagen comprimido. Ojo, esto es del kernel. Cuando el kernel va a despertar, se tiene que cargar en la memoria y dentro de la memoria se descomprime. Repito, cuando tu equipo de cómputo está apagado, en ese momento nada está cargado en la memoria y por lógica nunca se llevó el archivo a la memoria para ser descomprimido. 15. Ay, oye, qué detallazo, ¿qué te tomas, mi hermano? Me dice, tiene 15, me veo de 15 años, soy chavalón. Gracias, mi hermano. Raúl Martín, excelentísima gente del staff. Ok, y después, esta parte establece una gestión en la memoria. ¿A qué se refiere con esto? Una vez que ya se descomprime el kernel como tal, le empieza a decir a la memoria cómo tiene que empezar a distribuir cada uno de esos pedazos de procesos, vamos a llamarlos así. La memoria, en pocas palabras, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la memoria, muchachos? Uy, ya se les borró la memoria acá. Aloja los archivos necesarios para trabajar. Más que decir que aloja los archivos necesarios, proporciona los espacios necesarios para que cada uno de los procesos o tareas se vayan ejecutando. Simple y sencillamente en el momento en el que puede ser el mismo usuario, en el espacio de usuario, o al mismo tiempo cuando el kernel se lo está solicitando. ¿Para qué? Para poder activar lo que ya viene detrás de él, que es el sistema. Y en la segunda etapa, ¿ok?, se genera un proceso de inicio. El proceso de inicio prácticamente es el antesala. ¿Para qué? Para que el kernel en ese momento diga, con permiso, ahorita yo ya no voy a participar. Ojo, primero llegó el kernel y se metió en la memoria, se descomprimió y le empezó a decir a la memoria qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Después le tiene que decir, bueno, espérame tantito. Se supone que vamos a levantar un sistema así. Alguien ya lo instaló y ese espacio instalado se le conoce como espacio de usuario. Y es cuando tú has generado la instalación de ese sistema dentro de X distribución Linux, ¿ok? El kernel ya lo empieza a entender. ¿Por qué? Porque se supone que el kernel ya fue trabajado directamente. ¿En dónde? En un equipo de desarrollo. El kernel ya no es puro. Ojo, el kernel ya no es puro. Y viene la parte en donde se generan los procesos del espacio de usuario. ¿Para qué? Para que en ese momento se genere una entrada. Y aquí viene alguien muy importante, el planificador o el multitareas, que en ese momento toma el control y le dice al kernel, ok, no te preocupes, ya vimos que todo está funcionando como tú lo solicitas, vete a descansar, no hay bronca. Y ahí entra un proceso llamado init. Init lo que hace prácticamente es, vamos a generar una serie de scripts, secuencias. Ya nos estamos poniendo bien románticos. Oh my goodness. ¿Quién sabe qué estarán haciendo por allá? Porque nada más bajaron la luz, en fin. Ok. Se genera una serie de scripts o prácticamente líneas de comandos. ¿Y estas líneas de comandos para qué me sirven?
para verificar que todo funciona como debe de ser. ¿Por qué? Porque init hace esto, manda la pantalla de extensión de inicio. Todos lo han visto una vez que ya instalaron su distribución Linux, de repente te pone usuario, metes tu nombre de usuario, metes tu contraseña. ¿Quién mandó eso? No fue el kernel, muchachos, porque el kernel ya hace un ratito que se fue a dormir. ¿Sí? Lo hace el proceso init, pero anteriormente el multitareas le dijo, hay que ponerse a trabajar. ¿Sale? Y por último, cuando se va a apagar, se le da la instrucción a init para poder cerrar todo lo que está funcionando dentro del espacio de usuario. ¡Ojo! Dentro del espacio de usuario. ¿Qué es lo que hace init? Se va a lo que es el espacio de usuario, es decir, cuando ustedes se loguearon con ese nombre de usuario, ahí hay un espacio de trabajo de X usuario. Init lo que hace, ya hay que cerrar este espacio de usuario, pero ojo, init no cierra el kernel, porque no tiene esa facultad. ¿Ok? Él nada más cierra el espacio del usuario. ¿Y quién cierra entonces lo demás? Pues obviamente despierta como tal el kernel y ahora sí le dice al equipo, apágate, desconecta todo. Ya no queremos saber nada del hardware que tenemos reconocido en este momento. Eso es lo que pasa en el proceso de la gestión de arranque y cuando generamos la parte de desconectar el kernel con lo que es el hardware, que se supone es prácticamente la esencia que hace el kernel. ¿Ok? Esta parte es prácticamente lo que podemos, o lo que hemos visto, casi no se alcanza a ver. Lo digo rápido, en la parte inferior tenemos la plataforma de hardware. Le sigue como tal el código del kernel, ¿sí? Pero ojo, el código del kernel, desde el punto de vista de arquitectura, cuando apenas va a hacer su aparición. Y después en sí, ¿qué es lo que le sigue en ese nivel? El kernel como tal ya en acción. ¿En dónde? Directamente en la memoria, cuando ya fue descomprimido. En la parte superior, ¿qué es lo que tenemos? Una interfaz que está haciendo las llamadas del sistema. En pocas palabras, multitareas. Y por último, tenemos la parte en donde se encuentran las librerías GNU. Hace algunos días, o más bien hace como en mayo, para ser más específico, unos 2 meses, estaba en la Escuela Superior de Cómputo, la ESCOM, allá en el Politécnico, en Zacatenco. Ajá. Y estaba dando una conferencia acerca de una vulnerabilidad que salió en enero de este año acerca de lo que era el trabajar con Linux. Y muchas veces, muchachos, como todo buen administrador del sistema, oye, sigue funcionando bien, sí, ya no le metas mano, ya no le toques. Ojo, es bueno y no. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, cada día siguen saliendo vulnerabilidades a través de ¿qué? De las librerías, sobre todo. ¿Qué pasa si cuando se detecta esa librería, tú como administrador de sistemas no actualizas precisamente tu sistema operativo? Llega el momento en el que, ¿sabes qué? Tienes una puerta abierta para un posible atacante, ¿ok? Y por último, tenemos lo que vienen siendo las aplicaciones de usuario. ¿Cuáles son las razones para poder compilar un kernel? Y ahorita vamos a ver por qué es el compilar. Número 1, porque eres un desarrollador del kernel. Número 2, porque necesitas compilar el kernel por alguna característica en especial que el kernel oficial de tu distribución no la tiene. O por algo, porque algo. Dices, ¿sabes qué? Es que no puedo reconocer la tarjeta de red Wi-Fi. Ejemplo. ¿Sí? Instalé mi distribución y no la reconoce. Tengo que meterle mano al kernel. Después, porque te estás preparando precisamente para poder corregir un bug dentro del kernel oficial de la distribución que tú utilices y sobre todo lo reportas. Era lo que platicábamos hace rato de la parte de desarrollo con las distribuciones, ¿sí? Porque tienes un kernel oficial y obviamente tu distribución pues ya no la soporta, dependiendo de la distribución que utilices, ¿ok? Padeces versionitis, te gusta meterle a cada rato la nueva versión. Oye, espérate, pues se acaba de salir hace 15 días, a veces la release candidate me vale gorro, ahorita la meto, ¿sí? Eso es versionitis, muchachos. Y tal vez la más importante, porque you only live once, tú solo vives una vez, ¿sí o no? ¿Por qué lo vas a hacer? Pues porque pues pero si eres un maestro Jedi, only once you live. Vives una vez tú, o como lo diga, al final de cuentas yo no hablo eso, pero en fin, el maestro Yoda sí, ¿ok? Hay varias maneras de poder hacer la compilación. De la manera de Debian, de la manera de Red Hat o Fedora, o del mismo SUSE,
O simple y sencillamente a la vieja escuela, a pelo. ¿Cómo es? Utilizando el make. Simple y sencillamente, la vieja escuela. ¿Ok? Los pasos generales, rápido, porque ya nos están corriendo. Obtener las fuentes del kernel. Número 1, nos conectamos a dónde? Kernel.org y descargo como tal la fuente del kernel. Número 2, instalo las herramientas necesarias para poderlo compilar. ¿Sí? Librerías, GCC, Build Essentials, etcétera. Después, descomprimo las fuentes del kernel. ¿En dónde? En el archivo de sistema USR, subdirectorio SRC. Ahí es en donde ustedes van a encontrar el kernel. ¿Ok? Después, configuramos el kernel. ¿Con qué? Obviamente, con el comando make. Después, volvemos a hacer la parte de compilar los módulos, instalar módulos, etcétera. Instalamos el kernel compilado a través de un make install. Y por último, se crea la imagen del init.rd para el nuevo kernel y ajusta el group para que esto lo encuentre. Cuando quieran hacer algo así, se van a dar cuenta que muchas de las distribuciones lo que hacen es, ya encontré una distribución, pero ojo, te va a mostrar dos opciones: el kernel que inicialmente habías instalado y el kernel que ahora acabas de compilar, y que obviamente te permite o entras con uno o entras con el otro. ¿Cuál pudiera ser el problema que pudieras tener? Que a lo mejor se vuelva un poquito lento tu equipo porque tienes dos kernels prácticamente instalados en un mismo equipo. Las ventajas: supuestamente vas a adoptar prácticamente lo que el kernel pueda encontrar dentro de tu hardware. Yo tenía un problemita hace algunos días con esta parte, y es que el kernel que yo estaba trabajando no me reconocía. Esta es una máquina Lenovo, digo, y no es porque me estén pagando el patrocinio, es una máquina Lenovo, y esta máquina como tal, en la parte central del teclado, no sé si se han visto los que han trabajado con Lenovo, tiene un puntero de mouse, tiene un botoncito rojo. Con la versión anterior del kernel no trabajaba, se lo actualicé, ¿sí? A través de una compilación, y ¿saben qué fue lo que pasó? En automático me detectó esa parte de hardware que no conocía. Esa es una parte positiva del por qué pudiéramos llegar a hacer la compilación. Y aparte, viene la opción de nuestro sistema puede consumir menos memoria, ya que obviamente este kernel va a estar optimizado. Las desventajas, como ya lo decía, es que a lo mejor se puede ser un poquito lento cuando vayas a generar la parte presencial de levantarlo. Tiene los dos, en ese momento tiene que decidir quién empiezas, tú o empiezo yo, el nuevo o el anterior. ¿Sí me explico? Es esa parte, ahí el hardware no empieza a entender hasta que uno de los dos entra, y por lógica, ¿cuál va a ser? El último que se acaba de instalar, es decir, el de la última versión, si fuese el caso. Hay un cierto nivel, puede haber un cierto nivel de conocimiento. El problema es de que debes de tener un cierto nivel de conocimiento de mediano a lo que viene siendo experto. La bronca es de que si eres nuevo dentro de lo que es la línea de comandos, en buena onda no le metas mano, de veras. Bueno, a final de cuentas, pues este equipo de cómputo ni es nuestro familiar, pues total, ¿verdad? Pero en fin, pudiera ser otra opción. Y obviamente, ¿sí?, el estar trabajando con las versiones continuas que están saliendo, eso es un poquito problemático desde el punto de vista de que si cada 15 días le vas a querer meter hasta un release candidate, o sea, hello, ¿no? Pero bueno, las ventajas de un kernel precompilado, simple y sencillamente, pues obviamente que puedes instalarlo, actualizarlo y desinstalarlo cuando tú quieras y no pasa nada. Ejemplo, ¿quién me dice un ejemplo rápido? Un ejemplo rápido de un kernel precompilado, una distribución que utiliza un kernel precompilado y se lleva el otro que me falta por dar. Una distribución que utiliza un kernel precompilado. ¿Dónde acá? ¿Cuál? No, casi, pero no. De hecho, no. Windows, seguridad, por favor. Sí, Windows 10. Seguridad, por favor. Preparen, de una vez vayan agitando los tehuacanes. Acá. Debian, no, por favor. De hecho, Debian es la única distribución líder que no ha sido tocada. Ojo, Debian como tal, que no ha sido tocada para poder, es decir, tocar una distribución y crear Debian. Nunca, no. ¿Cuál? Correcto, señor. Arch Linux es el mejor ejemplo de lo que se le conoce como un fork. En pocas palabras, una ya trabajada anteriormente. Es una de las
de lo que tú me decías, no es Ubuntu. ¿Cuál es el fork más conocido a nivel mundial? ¿No lo quieres? Ah. ¿Cuál es el fork más conocido a nivel mundial de Ubuntu? ¿No? ¿Alguien ha oído hablar de Linux Mint? Eso es el mejor fork conocido de Ubuntu, ¿ok? Y aparte, ¿sí? No requieres conocimientos previos. Y por último, su instalación se genera muy rápido. En algunas ocasiones, y dependiendo lo que viene siendo el hardware del equipo, de 2 hasta 5 minutos, ¿ok? Obvio, si tienes unos super maquinones también, ¿no? Y las ventajas es que obviamente muchas veces no está muy optimizado. Ojo, por el hecho de que no se le ha metido mucha mano, no está demasiado optimizado. Se instala de volada, sí, pero no está muy optimizado. Quiere decir entonces que no se ha trabajado mucho en el desarrollo y las líneas de código no son tan extensas. Esa es una situación interesante. Aparte de que obviamente el rendimiento llega a ser un poquito inferior al que sí ya está compilado. Ajá. Y bueno, bueno, lo acaban de decir, es el Arch Linux. ¿Qué es lo que se llega a instalar? Única y exclusivamente lo que viene siendo el AppArmor, el CE Linux y el Bug Fixes. En pocas palabras, la defensa, el firewall y obviamente la parte que nos va a ayudar a encontrar los errores. Es lo que en esencia se llega a instalar en esta distribución. Y pregunto, ya se nos acabó el tiempo, ¿sí? Les iba a poner un video, que lo que creen, que nos acaban de batear. En fin, ¿tomamos el escenario? Ay, mendigos, todos sí. No, hombre, pero si se ve que todos son seguidores de Morena, ¿verdad? Mendigos. Ok, bueno. El video prácticamente muestra... ¿Mandé? ¿Cómo que AMLO? No, AMLO, no. ¿Qué hice? El video prácticamente muestra lo siguiente. Única y exclusivamente tenemos lo que es en donde podemos encontrar el kernel de Linux en nuestra vida cotidiana. Y eso se los dije al principio, ¿sí? Facebook, Twitter, Google, etcétera. Y ¿qué creen? Que nos acaban de hackear. Mira. Use Linux every day. Sí, nos hackearon. Over 850,000 Android phones running Linux are activated every single day. Compare that to just 30,000 Windows phones, according to the latest reports. Vamos a dejar esta parte aquí. La gente que tenga o si quiere compartir algo de esto, si quieren les comparto la presentación sin ningún problema. Y prácticamente con el video era el final de nuestra presentación. Muchísimas gracias. Yo soy Aaron Luna y represento a Open Source en México. Gracias.